Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Bueno, mientras van entrando los que quedan, fíjense que les subieron actividades de repaso. No sé si ya las vieron. ¿Sí? ¿Las pudieron ver? No aún, pero ahí veo que están subidas. Bien, perfecto. Bueno, la idea es que hoy vamos a terminar de ver un par de temas que nos quedan pendientes para lo último que entraría para el parcial. Pero bueno, la idea es que ustedes utilicen esa actividad de repaso durante el fin de semana, si pueden dedicarle, porque el lunes es la última clase previa al parcial, ¿no? Porque el viernes que viene no tenemos clase porque es Semana Santa, así que el lunes es la última posibilidad que tienen para evacuar consultas y lo ideal sería que vayan con la mayor información posible, ¿no? Eh, Bien. Profe, consulta, los temas que vamos a ver hoy, los nuevos, no entran para el parcial, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 entra. Ah, ¿entran? Sí, sí, sí. Hasta los temas que veamos hoy entran. Ah, ok, listo. Un momentito. Un momentito, ¿eh? Ya estoy. Bueno, les voy a compartir el pizarra. Ya están viendo ahí, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. A ver. Esperen que estoy aceptando más gente. Bueno, ustedes ya han visto, entonces han trabajado con derivadas. Lo que nos queda y nos va a ocupar durante la clase de hoy es un par de formas de derivación nuevas, que son las siguientes. Primera, derivada de función compuesta. ¿Sí? Esperen que... Bien. Eh, bueno. Bien, ¿qué es derivada de función compuesta? Vamos a verlo como un ejemplo. Supongamos que tenemos dada
una función z igual x cuadrado menos 5 x y cuadrado más e al x cuadrado más y. Donde x e y en realidad valen esto, ¿sí? ¿Qué dice, profe? 3t menos 3t 1. menos 1, 3t menos 1 es igual 1 menos t cuadrado. O sea, ¿qué es lo que me está presentando esto? Bueno, en primera instancia me está presentando una función común y silvestre, ¿sí? Función z, que en particular z está dada en función de qué variables, del modo en que lo estamos presentando. X ahí. X e y, ¿no? O sea, acá tenemos z en función de variables x e y. Pero esto me está diciendo que tanto la x como la y son funciones que tienen como variable t. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Entonces, supongan ustedes que por un momento que hiciéramos lo siguiente. Supongan que las x yo las reemplazara por lo que valen, o sea, 3t menos 1, y las y's las reemplazara por lo que valen, o sea, 1 menos t cuadrado. O sea, supongan que en toda esta función yo la x la reemplazara por esto y la y la reemplazara por esto. ¿Qué me quedaría z? ¿En función de cuántas variables me quedaría z? Una. Z es una sola variable, ¿no? O sea, como la x y la y se reemplazarían por una expresión que tiene como variable t, me estaría quedando z en función de una única variable independiente que sería t. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Justamente lo que nos va a pedir este ejercicio es, o este ejercicio y todos los ejercicios del tipo de derivada de la función compuesta, es que hallemos la derivada de la función respecto de la variable última, que sería en este caso t, ¿verdad? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Entonces, para hacer esto tendríamos dos opciones. Una opción que sería un tanto laboriosa es agarrar todas las x, reemplazarlas por esto, todas las y, reemplazarlas por esto, y finalmente derivar. ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No se puede derivar x e y y después el resultado reemplazarlo? ¿Más fácil? No, no, porque ahí habría derivada de función compuesta. O sea, si tu x valiera esto, ¿sí? Vos al derivar esto, derivarías la x, pero aparte tendrías que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Justamente por eso se llama derivada de función compuesta. Entonces, hay una mecánica de trabajo, digamos, para no extendernos mucho en la explicación. Hay una mecánica de trabajo que se puede detectar mediante lo que se conoce como diagrama de árbol. O sea, ustedes van a armarse un cuadrito como el que estoy escribiendo ahí abajo. Esperen un cachito que hay gente que se está queriendo sumar. Bien, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, mi primera variable, que es z, ¿en función de qué variables viene dada? ¿En función de qué variable viene dada z? Es el X e Y. X e y. Entonces voy a escribir ahí x e y. Y a su vez x e y, ¿en función de qué variable viene dada? ¿Qué variable o variables? De T. En función de variable t, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Ambas vienen dadas en función de variable t. Donde a mí, ¿qué es lo que me piden? Que haya la derivada de quién? La derivada de z respecto de mi variable t. ¿Está bien? Entonces, justamente este árbol que nosotros estamos construyendo nos marca el recorrido que tenemos que hacer para derivar la z respecto de t. Y ese recorrido lo vamos a pensar en el sentido de, arrancando de z
Y llegando a t, ¿por quién tendríamos que pasar? Primero X. por x y Por luego llego a t. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Y otro camino posible, ¿cuál sería? Pasar por i y luego llegar a t. ¿Se entiende lo que marcamos ahí en rojo? Sí. Ahora, ¿qué O es lo sea, que voy sería a... primero, Sí, perdón, sería derivar en función de X y sí, reemplazar. perfecto. O sea, ¿qué me Ah, ok. indica este recorrido? Cuando yo voy haciendo el recorrido por una rama, me indica que derive la variable de la izquierda respecto de la que está a la derecha, y siempre que me mantenga sobre esa misma rama, multiplique. O sea, recorriendo este primero, ¿qué tendría que hacer? Derivar z respecto de x. Y recorriendo esta segunda parte, ¿qué tendría que hacer? Derivar x, Derivarte de X x respecto de T. respecto de t. Bien, como estoy recorriendo una misma rama, yo eso lo tendría que multiplicar. O sea, voy a escribir derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de t. Repito, este árbol que nos estamos construyendo me indica con qué orden y bajo qué criterios yo tengo que trabajar con derivadas y cómo multiplicarlas. Entonces, repito, ¿cómo arrancamos de z? El primer camino que recorrí hasta t, ¿qué hice? Pasé por x y después llegué a t. Este camino me indica que a z la derive respecto de x y eso lo multiplique por la derivada de x respecto de t. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Cambio de rama ahora, porque yo tengo otra posibilidad. Cuando cambio de rama, sumo. Cuando cambio de rama, sumo. ¿Y qué me indica este otro camino? ¿Qué tengo que hacer? Z pasa por I y luego I pasa por T. ¿Vamos bien? Sí. Esto quiere decir que tengo que derivar Z respecto a I y esto multiplicarlo por la derivada de I respecto de T. O sea, derivada de Z respecto a I por la derivada de I respecto de t. Es decir, si a nosotros nos piden que la función z la derivemos, nosotros con este cuadrito, con este diagrama de árbol, y haciendo la secuencia que yo les estoy explicando, nos construimos una fórmula, ¿sí? Donde esta fórmula que nos construimos nos está indicando cuál es la derivada que tenemos que hacer. ¿Hasta acá estamos? Esperen que hay gente Sí, que tiene profe. su Sí, mouse, profe. Profe, no entiendo por qué, si ya tenemos el valor de X y de Y, o sea, que está representado por la función con la variable T, ¿por qué Sí. no reemplazamos en la Porque función dada? a veces este reemplazo es muy tedioso, dependiendo de qué tengas acá y qué tengas acá. Con lo cual, trabajar con esta mecánica te va a terminar resultando más sencillo, ¿sí? Quizás acá en este ejercicio podríamos haber reemplazado y hacerlo. De hecho, eso podría ser un buen ejercicio para que prueben ustedes, para que prueben hacerlo ustedes, que si ustedes inicialmente reemplazan la X y la Y por lo que valen y derivan, le va a terminar dando lo mismo que nos va a dar a nosotros. ¿Está bien? Ah, ok, se llega al mismo ¿Sí? resultado. Exactamente, el resultado tiene que ser el mismo. Ok, Pero la gracias. idea ahora es trabajar y pensarlo de acuerdo a la mecánica de trabajo que se llama derivada de función compuesta, que es este procedimiento, esta construcción que les estoy mostrando acá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, Sí, ahora sí. para usar esta fórmula, ¿qué necesitamos? Y bueno, para usar esta fórmula necesito conocer esta derivada, esta derivada, esta derivada y esta derivada. Sí. Bien, busquémosla. O sea, busquemos la derivada de z respecto a x. Buscamos la derivada de z respecto a y. Busquemos la derivada de de x respecto a t. Y busquemos la derivada de y respecto a t. Una vez que ya las tengamos, reemplazamos cada factor por lo que obtuvimos y ese sería casi nuestro resultado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno,
ahora es cuestión de que nos pongamos a derivar, ¿no? Con la técnica que ya conocemos. La derivada de z respecto a x, ¿a qué me va a dar igual? Igual. Derivar todos los términos respecto a x, me va a dar 2x primero, X 2x, más, perdón, menos 5y cuadrado 5y cuadrado, más 2x. más E a la... por e a la de x cuadrado más y, ¿no? O sea, ¿cómo se deriva esto respecto a x? Bajo el exponente manteniéndolo ahí constante. No, es E, la derivada del E al Es lo algo. mismo, ¿no? E a la Es lo mismo. E por al la derivada. algo. ¿Cómo se deriva E al algo? E al algo es E al La algo y la función derivada de de algo Por lo de Derivar la función. lo que por es 2x. algo. Exacto, por eso me quedó 2x. Está claro que 2x lo puedo escribir en cualquier orden, ¿no? Porque es lo mismo. Sí, o no? profe. Bien. Bueno, por lo tanto, esto es lo que nos quedaría la derivada de z respecto a x. O sea, la derivada de z respecto a x me quedaría todo este choclo. Derivada de z respecto a y. Bien, derivada de z respecto a y. Este es 0. Este segundo, Menos 2i. Menos 10. menos 10xy, ¿no? Ah, me olvidé el 5, Sí. perdón. ¿Está bien? O sea, este segundo, si estoy derivando respecto a y, ¿qué tengo? Toda esta parte es constante. E y cuadrado es función. ¿Cómo se deriva y cuadrado? 2i. Entonces tengo menos 5x por 2y, me queda menos 10xy. ¿Vamos bien? Sí. Más, Sí, bien, e al x cuadrado más y derivado respecto a y, ¿a qué me va a dar igual? a lo mismo. E al x cuadrado más y, que tendría que multiplicarlo por la derivada de esto, ¿no? Pero ¿cuál es la derivada de eso respecto a y? 1. 1, por eso me quedaría de esta manera. ¿Estamos bien? La derivada de x respecto a t, la derivada de x respecto a t sería 3. 3. Bien. Y la derivada de y respecto a t Menos 2t. sería menos 2t. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Bueno, perdí medio la derivada de x a t. De esta, De x. derivada de x Sí, respecto a t. Bien, fíjate quién era x, ¿no? sí, O sea que x es igual a 3t menos 1. correcto. Donde dentro de esta ecuación tu x es tu variable dependiente y tu t es tu variable independiente. Sí, Entonces, ¿cómo derivás 3t? Y si vos tenés que derivar 3t menos 1, es la derivada de 3t menos la derivada de 1. claro, el 1 queda en 0 La también. derivada de 1 es 0, la derivada de 3t es 3 por la derivada de t. Claro, Y la derivada bien. de t es 1. Si t es la variable independiente, la derivada de t es 1. Entonces te queda 3 por 1, 3. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, conclusión. Mi derivada de z respecto de t, o sea, en definitiva, sería, la podría escribir así, z' de t. ¿Estamos bien? O z' sola a secas, porque les cuento. Uno usa el subíndice. ¿Se puede usar? Sí, claro que se puede usar, pero en realidad el índice es necesario. Este subíndice es necesario cuando uno trabaja con derivadas parciales. Ahora, si uno sabe que cuál es la variable independiente, no necesita poner el subíndice, porque nosotros ya sabemos que mi única variable independiente es t. O sea que, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos reescribir esto, mejor yo diría z'x por x' más z'i por y'. A ver, ¿entienden que esto es lo mismo que esto que está acá? Digamos, escrito de manera un poquito más reducida. A ver, vean. Sí, Esto que está acá, lo puedo escribir así.
Esto que está acá lo puedo escribir así. Sí. ¿Sí? Esto que está acá, ¿lo puedo escribir así? ¿X'? Sí, perfecto. Sí, en realidad sería X' de T, ¿no? Claro, el T no sería Pero ¿qué obligatorio pasa? o no. ¿Hace falta poner el Es, No. es redundante porque ya sabemos que es una variable. Exacto, lo podríamos escribir si quisiéramos, X' de T, pero en realidad sería sobrecargar de notación algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que X tiene una sola variable independiente, que es T. Por lo tanto, ponerle subíndice T como que no tendría sentido. Más ya que, repito, ¿lo puedo poner? Sí, lo puedo escribir. Pero en principio, para no sobrecargar de notación a las cosas, lo podemos escribir así si quisiéramos. ¿Qué pasa con esto? Esto lo podría escribir como Z'I. Sí, lo puedo escribir como Z'I. Y esto, la derivada de I respecto de T, lo podría escribir como I'. Y sí, lo podría escribir como I' porque justamente acá vemos que I está en función de T únicamente. Por lo tanto, no haría falta poner el subíndice. Sí. ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden esto? ¿Alguna duda? Lo estamos escribiendo más ahorrando tinta, digamos. Ahorrando tinta, exacto. Ahorrando tinta, ahorrando notación. Y sería otra manera de mostrar lo mismo, ¿no? Más corta. Bueno, por lo tanto, Z', ¿qué me va a dar igual? Z', ¿qué me va a dar igual entonces? Para Z' ya tenemos la fórmula, ¿no? Es esto, que es todo este producto. O sea, ¿qué tendría que hacer? Z'X multiplicada por X'. ¿Quién sería esto? Todo este choclo multiplicado por esto, ¿no? ¿Lo escribimos? O sea, esto va a ser 2X menos 5Y cuadrado más 2X por E a la X cuadrado más Y. Esto multiplicado por 3. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, o sea, fíjense que Pero, escribimos profe, esto. ahí no hace falta derivar. Tipo, directamente copiamos. Ni distribuir. Sí, porque ya, no es que no hace falta, ya lo derivamos, ¿no? O sea, ya lo hicimos la derivada. Lo que hice fue, la hice aparte y ahora estoy escribiendo esta, que es la fórmula que yo me construí para derivar a través de la función compuesta. ¿Está bien? O sea, eso vendría a ser parte del resultado. Esto es parte del resultado, me falta agregar esta Perfecto. parte, ¿no? ¿Está bien? Bien, ¿qué sería lo que me falta ahí? ¿Qué debería poner? Menos 10xy más c x al cuadrado más y por menos 2t. O sea, Z'I, que sería todo esto, por I', que es menos 2t, es decir, que sería Z'I, que sería menos 10xy más e a la x cuadrado más y esto por menos 2t. Esta sería la función derivada, aclarando que x tiene que ser igual a 1 menos 3t e y tiene que ser igual, ¿cuánto era igual y? Ah, no, perdón, 3t menos 1, ¿no? Era x. Bien, aclarando que x tiene que ser igual a 3t menos 1 e y tiene que ser igual a 1 menos t cuadrado. Esta sería entonces nuestra expresión resultante. ¿Sí? Esto sería, todo ese choclo sería nuestro resultado. Les cuento, a veces, o lo correcto en realidad que hubiéramos tenido que hacer, es reemplazar la X por lo que vale y la Y por lo que vale. Es decir, una vez que obtuvimos el resultado final, reemplazamos la X por lo que vale y la Y por lo que vale. Yo en general siempre prefiero dejarlo así expresado para que entiendan y para no tampoco que les quede un choclazo. No obstante, como no sé cómo lo trabaja Ana, yo no sé si Ana capaz que ya les va a exigir que reemplacen.
lo que serían las variables independientes de la primera por lo que valen, entonces lo voy a presentar el ejercicio terminado, reemplazando la x y la y por lo que dijimos que valen. Entonces, conclusión. Reemplazamos todas las x y todas las y por la expresión de x y la expresión de y. ¿Y cómo nos quedará entonces en ese caso? Z' que va a ser igual. 2 por 2 por 3T. x, pero x vale 3T menos I, menos 1, 3t perdón. menos 1. Menos Menos 5 y cuadrado, pero ¿y cuánto vale? 1 menos T al cuadrado. 1 menos Y t todo eso cuadrado cuadrado. al cuadrado. Más 2 por x por e a la x cuadrado más i, pero x ¿cuánto vale? 3t menos 1. 3t menos 1. Y bueno, todo ese choclo también ahí tenemos 3t menos 1 al cuadrado más 1 menos t cuadrado, que sería ahí en ese exponente, ¿no? ¿Sí? Reemplazar la x por lo que vale y la y por lo que vale. Y todo eso lo tendríamos multiplicado por 3. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Todo eso multiplicado por 3. Sí. Más. Bien, lo sigo abajo, más. ¿Qué tenemos ahora? Menos 10 por x por y. ¿Pero cuánto vale x? 3t menos 1 3t por menos 1. ¿Y Por cuánto 1 vale y? al cuadrado. Exacto. Entonces tenemos menos 10 por 3t menos 1 por 1 menos t cuadrado más, esto es el reemplazo que hicimos recién, y ahora reemplazamos acá la x y la y. Bueno, queda un choclazo, la verdad, pero bueno, si lo hacemos con paciencia y cuidado, solo para dejarlo expresado, y esto lo tenemos que multiplicar por menos 2t. ¿Sí? Eventualmente podría trabajarse esto como para achicarlo, nosotros lo vamos a dejar así expresado. Y este sería nuestro resultado presentado de la manera más acorde, ¿no? Les aclaro, yo acá, digamos, acá dejamos expresado, digamos, obtuvimos la derivada y dejamos expresado cuánto tiene que valer x y cuánto tiene que valer y. ¿Está bien? Eventualmente, si se los pide, si Ana se los pide así, reemplazan la x y la y por lo que valen y van a obtener toda la expresión. Y lo que puede pasar también es que nos digan, nos den algún valor para t. Con lo cual, si nos pidieran algún valor particular de t, esto ya pasaría a ser un número. Ni siquiera sería toda una expresión, sería un número final, ¿no? Sí, ok. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo se arma? Ahora vamos a hacer un par de ejercicios más igual, pero ¿se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Ustedes arrancan, ustedes Así quedaría ya, mismos, profe. ustedes mismos, ahí terminaría. Sí, ahí terminaría. Ustedes mismos se construyen la fórmula que les va a permitir obtener la derivada de función compuesta y presentan el resultado siempre en función de la variable independiente final y eventualmente, si esa variable independiente tomara algún valor numérico, lo reemplazan y hacen el cálculo. ¿Se entiende? Bien. Sí, Sí, correcto. profe. ¿Puedo pasar a otra hoja? ¿O están copiando todavía? Ahí va, profe, ahí termino y ahí le digo. Bien. No les di código todavía, ¿no? No, No, todavía profe. no. Bien. No. Bueno, código, mientras vayan poniendo el presente. Avísenme cuando ya hayan copiado, así paso de hoja. Profe, ya ¿Cuál terminé. es el código, profe? 2201. Ahí lo escribí, ¿no?
Bien, ¿puedo habilitar nueva hoja entonces? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí. una consulta, profe, así rápido. Dale. Sí, dale. Lo que va a entrar hoy, este tema de función compuesta, va para saber, sé que diferencial y función homogénea no iba a entrar, No tendentemente por entra, lo que pero hablaste. entra derivada de función compuesta y derivada de función implícita. Ok, Nosotros estamos perfecto. viendo ahora derivada de función compuesta, nos falta ver derivada de función implícita. Y ya con eso cubriríamos todos los temas para el parcial. Perfecto. ¿Está bien? Profe, lo de eso de derivada de función implícita, ¿lo vamos a ver hoy también? Sí. Ah, ok, Sí. ok. La expectativa es que lo veamos hoy o empecemos a verlo hoy. Si no llegamos, terminarán de verlo el lunes con nada, pero por lo menos presentárselos el tema, se los tengo que presentar hoy, sí. Bueno, dale. Bien. Bueno, supongan que tenemos la siguiente función. A ver, supongamos que tenemos sea z igual x cubo y más y cuadrado por seno x, donde x es igual a u por b, y es igual a u cuadrado menos 3b. Bien, a ver, ¿qué pasaría? Vean lo que tenemos, ¿no? Tenemos una función inicial que viene dada en función de cuántas variables z. De 2 De también. dos variables, variable x y variable y. Ahora, ¿qué pasa a su vez con x y con y? También tienen dos variables. X, tanto x como y vienen dadas a su vez en función de otras dos variables que son u y b. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, supongan hipotéticamente que nosotros reemplazáramos las x por lo que vale x y las y por lo que vale y. Z, ¿en función de cuántas variables nos quedaría expresada? Como de 4. 2. 4. No, De 2. 2 también. De 2. V. 2, profe. ¿Por qué no de 4? Ah, porque ya las X y las Y se van. Ah, Exactamente. sí. Las x y las Perdón. y desaparecen, se transforman en algo en función de u y de b, En ¿no? realidad reemplazás. Claro, hacemos el reemplazo. O sea que en definitiva z me quedaría dada en función de dos variables independientes finales. Por lo Como tanto, la misma. nos podrían pedir las derivadas parciales. O sea, me podrían pedir la derivada de z respecto de u y la derivada de z respecto de b. ¿Se entiende? Sí. O sea, en otras palabras, z' de u y z' de b. Esto eventualmente lo podría hacer si yo reemplazara todas las x por esto y todas las y por esto, yo podría hacer esta derivada directamente. ¿Está bien? No es la mecánica que se pretende. ¿Está bien? La mecánica de trabajo que se pretende es trabajar como trabajamos recién nosotros el ejercicio. Pregunto, ¿hace falta poner el subíndice acá, u y b? Sí, ¿O profe. puedo No. decir z' directamente? Para No, mí sí porque hace falta. tenés la con dos variables. Exacto, no podemos decir z' directamente, porque si dijéramos z' directamente, como no hay una única variable Claro, podemos ir independiente, por dos caminos. exacto, no sabríamos respecto de quién estamos derivando. Entonces, por eso, cuando calculamos derivadas parciales, se hace necesario indicar el subíndice, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien, armémonos el arbolito. Entonces, tenemos z. Z en función de qué variables está dada. De X U e y Y. B. Ah, perdón, Primero, de x X e y. y. A su vez, x e y están dadas en función de U y B. u y b. Tanto x como y están dadas en función de u y b. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que derivemos z respecto de u primero. Z respecto de u primero, para lo cual nosotros deberíamos construirnos una fórmula que me indique cómo derivar z respecto a u. ¿Me siguen? Sí, profe.
Bien, ¿y cómo vamos a derivar z respecto de u? Bueno, recorro los caminos del árbol. ¿Qué caminos tengo que recorrer para llegar de z hasta u? La derivada de z respecto de x, Paso por x la derivada de x respecto de u, y luego por u. ¿Estamos ahí? y ¿Estamos bien? eso. Ese sería el primer recorrido. ¿Es el único recorrido? No, derivada de z respecto de x. Luego paso por y. No llego se a u. hacen todas juntas. O sea, Exacto, no se o hacen sea, cada unidad. para llegar hasta u necesito cambiar de rama, ¿no? O sea, un recorrido es empezando de acá y siguiendo esta rama. Y después tengo que cambiar de rama y hacer esto, ¿no? ¿Qué dijimos? Cuando cambiamos de rama, bueno, ahora vamos a escribirlo. Pero está claro que este recorrido de las dos, de las flechas rojas, es el que tendría que hacer para llegar de Z hasta U. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, escribamos las fórmulas que eso me generan. ¿Qué voy a tener que decir? Derivada de Z respecto a X por derivada de X Respecto de u. Cambié de Más rama, más derivada de derivada z respecto de y respecto de por Y por derivada de y respecto de u. derivada de Y respecto de U. Bien, y mediante esta fórmula, calculando con cuidado las respectivas derivadas, vamos a llegar a la derivada de la función compuesta, ¿sí? Que será z' de U. Z' de B. ¿Cómo construimos la fórmula para llegar a z' de B? Y bueno, veamos los caminos que arranquen en Z y lleguen a B, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es partir de Z y llegar hasta la variable independiente B. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Primer recorrido, Z pasa por X y X va a parar a B. Ese es uno de los recorridos. Sí. ¿Tenemos otro? Sí, el de I que para en B. Z pasa por I y de I voy a parar a B. Bien, esos recorridos me muestran o me van a permitir generarme la fórmula para el cálculo de la derivada parcial en este caso, que va a ser derivada de Z respecto a X por derivada de X respecto de B más derivada de Z respecto de Y por derivada de Y respecto de B. Sí. ¿Estamos bien? Bueno. Ahora sí, esto ahora nos sí obliga a podríamos. calcular, claro, ya tenemos la fórmula para las dos derivadas parciales que nos están pidiendo, tenemos que calcular cada una por separado, entonces, ¿qué necesitamos? A ver. Profe, ¿Sí? ahora sí podemos escribir derivada prima de z, ¿Sí? o sea, con una sola variable. Al tener una sola variable, digo. No, acá son todas primas con su índice, sí. Z' de X, X' de B, Z' de Y de B. Perdón. Son todas con su índice porque no tenemos una única variable independiente, ¿está bien? Entonces necesitamos aclarar respecto de quién estamos derivando. Pues O sea, acá la primera tendríamos Z', después necesitamos derivada de Z respecto a Y, o sea, Z'I, derivada de X respecto de U, o sea, Z'U, derivada de X respecto de B, o sea, Z'B. Sigo acá un poquitito más abajo. Tenemos derivada de Y respecto de U, o sea, I'U. Y por último, derivada de Y respecto de B, es decir, I' de B. A veces en la derivada parcial el prima no se pone, no sé como si Ana lo pone o no lo pone el prima.
A veces se pone directamente z sub x, asumiendo que se está calculando la derivada y no se escribe este prima, ¿no? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, No problema. empecemos a derivar. ¿Qué hora es? Una pregunta, profe. Sí, decime. En la derivada de x respecto de b, ¿no es igual a x' b? Sí, cualquiera, ¿no? Las dos. no, porque Puse dos zetas. Sí, esto es dice x' Z'. u. Sí, no sé, Ahí está. porque ¿dije z también o dije x y puse z? No, ni idea. Sí, no, Estaba no, viendo es porque X, justo sí. se repetía en No. la z'(u). No, está bien, no, Cuando disculpe. cambias de variable. No. Ujú. X' u, X' b, ¿no? A ver, lo otro que puse bien, sí. Y' u y b. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Bien. Bueno, calculemos. Z'(x), o sea, es derivar esta función respecto a x. ¿Cómo derivamos esta función respecto a x? 3x al cuadrado por y. Perdón. 3x 3x por cuadrado y. y. Bien. Esto va a ser 3x cuadrado y. ¿Vamos bien? Más y cuadrado. Más Espera que es multiplicación. y cuadrado por seno de x, derivado respecto a x, ¿qué me va a quedar? Coseno. Y cuadrado por coseno de x. Sí. ¿Dudas con esto? No. Bien. Bueno, z'(i), o sea, la derivada de esta función respecto a i va a ser este X primer cubo. término derivado respecto a i me da x cubo más, cuando derivamos el segundo, seno de x es constante, ¿no? Porque estoy derivando respecto a i. El cuadrado de función, 2i seno de 2i x por 2i por coseno de seno de x. x, ¿no? Constante por función, la constante queda, la función se deriva y esto me da derivado 2i. O sea, será 2i seno x. Bien, x'(u), la derivada de x respecto de u, quiere decir que u es función y b es constante. Por lo tanto, la constante queda, la función se Bien. deriva, ¿Queda b? o sea, me queda b. Profe, ahí no entendí. O sea, directamente derivamos sobre x igual, Claro. no sobre z. No, exacto, porque aparte de acá, fíjate, acá Listo. ¿qué es lo que te pide? Derivada de Claro, x de respecto de x u. con respecto a u. Perfecto, Exacto, listo. acá, sí, porque me había equivocado yo, capaz que copiaste esa parte donde yo me había equivocado, ¿no? Que muy Sí, yo bien tengo como z ahí. claro, sí, no, porque me lo aclaró el compañero, ¿no? Listo, perfecto. Me había puesto erróneamente z'(u), pero no, z'(u) es esto, no es lo que estoy buscando. Bueno, x'(u) entonces, ¿está claro que es b? Sí. X'(b), la derivada de x respecto de b, tenemos constante por función, la constante queda, la u queda, la b se deriva, me da 1, o sea, u queda x'(b). Sí, profe. Bien. Sí. Y'(u), bien, Y'(u) me queda 2u y esto es 0, ¿no? O sea, me quedaría Y'(u) me quedaría 2u, Sí. e Y'(b) Menos 3. menos 3. Bien. De Y'(b) me queda menos 3. Bien, ¿se entiende? Bueno, Sí, y profe, ahora. si me da un segundito para que termine de copiar, antes que pase. Dale. Dale. Avísenme. Ahora sí, profe, listo. ¿Sí? Bien. Bueno, uy, ¿qué dice? Profe, una segunda preguntita. Sí, La dale. primera, cuando derivaste el seno, ¿era? Seno de x. Sí. Acá. Derivas el seno y queda el
el i cuadrado. Porque cuando El vos, i cuadrado. cuando vos estás derivando respecto a x, esto es Sí. constante. Ok, Sí, entonces tendrías constante por función. Y Bien. la regla de derivación constante por función dice que la constante queda como está, la función se deriva. perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso quedó i cuadrado y derivamos el seno de x, que es coseno de x. Clarísimo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a escribir z' u. Vamos a escribirlo en rojo, así seguimos los colores que usamos para presentarla. Z' u, entonces va a ser igual a derivada de z respecto a x, o sea, z'(x), que es todo esto, ¿no? O sea, tenemos 3x cuadrado y más y cuadrado por coseno de x. ¿Esto por cuánto? Por B. Por B corta. Esto de acá es esta partecita de acá, ¿no? Ahora por la derivada de x respecto de u. La derivada de x respecto de u es b. O sea, esto por b. Más derivada de z respecto a y. Derivada de z respecto a y es esto de acá. O sea, x cubo más 2y seno x. Por Por 2U. derivada de y respecto de u. Derivada de y respecto de u es 2u. Esto sería por 2u. Esta sería la fórmula, o sería la derivada parcial de z respecto de u, que sería esta forma, aclarando que x es igual a u por b e y es igual a u cuadrado menos 3b. Si reemplazáramos, como hicimos en el caso anterior, si reemplazáramos la x y la y por lo que valen, nos terminaría quedando 3 por u por b al cuadrado, por u cuadrado menos 3b, estoy acá, ¿no? La x la reemplazo por u por b, la y la reemplazo por u cuadrado menos 3b, más u cuadrado menos 3b al cuadrado, por Profe, ¿ya no pone coseno? coseno de u por b, acá, ¿no? Sí, ahí en menos 3u, ahí Espera, entre el más y el paréntesis. más. Lo pusiste igual, profe, me parece. Sí, pero acá es más, a ver, acá es más y cuadrado, ¿qué es esto, no? Por coseno de x, ¿qué es esto? No sé a qué Ah, es cosa. verdad que tiene que reemplazar las dos variables. Claro, hay que reemplazar la x y la y, por lo que valen, Claro, ¿no? claro. No dije nada, profe. Bien, esto sería por b más x cubo, v al cubo, más, sigo acá abajo, más 2 por y por seno x, o sea, 2 por y, que es u cuadrado menos 3b, por seno x, es decir, seno de u por b, y esto multiplicado por 2u. ¿Sí? Esta sería la derivada parcial de z respecto a u. ¿Está bien? Todo esto sería derivada parcial de z respecto de u. ¿Estamos? Sí, perfecto, profe. Perfecto. Sí. Bueno, vamos ahora a z' de b. Lo escribo en azul para seguir el color de z' de b que hicimos acá arriba. Bien. Z' de b va a ser igual a z'x, que es esto mismo que está acá, o sea, 3x cuadrado por y 3x cuadrado y más y cuadrado, cuadrado por coseno x, todo por u. todo por, fíjense, hasta acá,
esto que escribí es este el primer factor, ¿no? Derivada de x respecto de b es u. Entonces tengo esto por u, más X cubo más 2y seno de x. derivada de y de z respecto a y, que es esto que tenemos acá. O sea, más derivada de z respecto a y, que es x cubo más 2y por Por seno menos de 3. x por derivada de y respecto de b, que es menos 3. Esto aclarar que es con x igual u por b, y igual u cuadrado menos 3b. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, ahí está hecho el ejercicio, hecha la aclaración, pero para hacerlo correctamente, al final vamos a reemplazar la x y la y por lo que valen y nos va a quedar 3 por u por b al cuadrado por u cuadrado menos 3b más u cuadrado menos 3b al cuadrado por el coseno de u por b. ¿Van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe, pasa que como es muy reemplazar esto Sí, por sí, lo sí. otro, llevamos. Sí. Vamos, pero está bien, pero me van siguiendo por donde voy, ¿no? Ahora voy por Sí, acá. sí, perfecto. Sí. A esto lo tengo que multiplicar por u. Eso tenemos que multiplicarlo por u, más. Bueno, y ahora estoy por ahí. U por b al cubo. Después el lunes, cuando la vean a Ana, pregúntenle si tienen que reemplazar o les acepta escribir esto así, indicando quiénes son las variables, indicando la expresión que toman las primeras variables independientes, ¿no? Bueno, esto es más 2 por u cuadrado menos 3b por seno de u por b por menos 3. Bien, y esta sería entonces nuestra variable, nuestra función derivada a través de la regla de la derivada de función compuesta. Bien, ¿está entendido cómo tienen que trabajar este tipo de problemas? Sí, profe. Profe, le faltó ¿Qué cosa? ¿Qué me faltó? una U. ¿Me faltó de dónde puede ser? En la primera multiplicación, en el de al ¿Acá? lado, U directamente. Es ¿Esta por U? V, corta. No, abajo, cuando reemplazó. Ahí, ese mismo. ¿Ahí? El de la izquierda. Ahí. ¿Ahí? Sí, porque creo que es el mismo que puso arriba y ahí debería ser U por B. No, 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 no. U es U. X es U Ah, por está B. bien, no ¿Está te digo bien? que te marea tanto. ¿Está bien? Ah, está bien, está bien, está bien. Ahí está. Pero se entiende, ¿no? Ahí Sí, 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 esta perfecto. U es esta misma U de acá, que es la U que viene de acá. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿puedo pasar de hoja? Un segundo, profe. Bien, avisen. No hay apuro. ¿Podría subir un segundito, profe? Tipo, Sí, subir un obvio. poquito. Sí, cómo no. O capaz que achicarlo un poquito. No sé por dónde. ¿Ahí arriba? Avísame dónde, ¿no? ¿Ahí está bien o más? Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Dale. Gracias, profe. Denme un segundito, ¿eh? Ya estoy.
Bueno. Bien, avísenme que si ya estamos. ¿Puedo pasar de hoja o todavía están copiando? Por mí sí, profe. Bueno, avanzo, entonces. Bueno, se arreglan entonces, yo digo, prefiero darles el tema que queda y que practiquen ustedes antes de volver a hacer otro ejercicio más de esto. Sí, profe. Si quedó claro más o menos la manera en que lo tienen que hacer, después lo pueden pensar ustedes o pueden seguir trabajando ustedes con los ejercicios de la guía, que son todos de este estilo, o quizás inclusive hasta más fáciles las funciones en algunos casos las funciones para derivar. Profe, ¿Sí? Decime. ¿puede bajar un momento ahí en esta hoja, un momento abajo, justo que quería ver si copié bien una cosa? Una de Dale. las ahí, esto, menos esto. Está perfecto, ¿Está listo. bien? ¿Bárbaro? Sí. Bien. Sí. Profe, ¿te puedo consultar? Sí, obvio, vuelvo. Más que tipo 4 variables no vamos a encontrar, ¿no? Puede haber, de O hecho, creo que tienen hacemos... como, si ustedes tuvieran más Sí, de 3 variables, o sea, podría pasar que acá tengan 3 variables y acá tengan 2, sí, puede ser. sí, Pero todos lo arman con el con el mismo árbol. procedimiento. Listo, Exactamente, todos se arman con el mismo procedimiento, sí. listo, Si hubieras gracias. tenido 3 variables, acá vas a tener 3 términos sumando. Vas a tener suponete que hubieras tenido una W acá. Sí, Suponte, ¿no? Una W que también está en función de U y de B. Entonces acá tendrías que haber sumado la derivada de Z respecto de W por la derivada de W. ¿Está bien? O sea, sí, ahí sí, tendrías que armarse el árbol y ver cómo construyen a partir del árbol las derivadas que tienen que multiplicar. ¿Está bien? listo, perfecto, gracias. Bien, de nada. Bien. Bueno, entonces les decía, prefiero darles el tema que falta y después ustedes practiquen, por lo menos ya lo tienen visto, que es derivada de función implícita. Derivada de función implícita. ¿Qué es esto de función implícita? A ver, nosotros hasta ahora siempre derivamos funciones del tipo o y igual fx o z igual fxy. Esto es lo habitual con lo que veníamos, con lo que nosotros trabajábamos, ¿está bien? Sí, Si ustedes tienen que derivar acá, obtienen y' igual f'x. Y si ustedes tuvieran que derivar acá, ¿qué obtenían para derivar en este caso? Ahí obtienen dos derivadas parciales, ¿no? Z'x, esto es si derivan f respecto a x, o z'y, esto es si derivan f respecto a y. Hasta acá estamos. Esto es lo habitual que nosotros hacíamos, ¿no? Si nosotros trabajamos en análisis 1, teníamos cosas de este tipo. Cuando ustedes trabajaban en análisis 1, tenían esto. Y en análisis 2 tenemos cosas de este tipo. ¿Vamos bien? sí, Ahora, vean, estas funciones, tanto esta función como esta otra, tienen como características que acá tenemos, ¿se acuerdan que las variables, siempre que trabajamos con variables, nosotros hablamos de variable dependiente y variable independiente? ¿O variables independientes? Cuando trabajábamos en análisis 1 teníamos variable dependiente y variable independiente x. Y cuando trabajamos en análisis 2 tenemos variable dependiente z, variables independientes x e y. ¿Estamos bien? Sí. sí, Ahora, siempre que ustedes derivaron hasta ahora, siempre encontraban la variable dependiente despejada.
o la y o la z, ¿no? Cuando tienen ustedes la variable dependiente despejada, cuando ustedes tienen la variable dependiente despejada, se dice que las funciones están dadas en forma explícita. ¿Qué quiere decir en forma explícita? Cuando ustedes encuentran la variable dependiente despejada. Por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, la función y igual x cuadrado menos 3x, y esto lo tienen que derivar, ustedes hacen y' igual 2x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí llegan a la derivada. Ahora esto lo hacen porque tienen la variable dependiente despejada. Es decir, de esa manera nosotros solíamos trabajar. ¿Dudas hasta acá? No. No. Bien. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si no tengo la variable dependiente despejada? ¿Qué pasa si no tengo la variable dependiente despejada? Y tengo que derivar. ¿Qué pasa si no tengo la variable dependiente despejada y tengo que derivar? Por ejemplo, supongo que ustedes tuvieran 5x cuadrado menos 3y más 4x menos 2 igual a 0, supongan. Donde me aclaran que y es mi variable dependiente, o sea, y es una variable que, o y es una función que tiene como variable independiente a x, o sea, y es variable dependiente y x es variable independiente. ¿Cómo hacemos para derivar en este caso? ¿Qué opinan? Despejar y. Despejo y, ¿no? Bien. Entonces, si no tengo la y despejada, ¿qué hago? Despejo y. Bien, despejemos y, ¿les parece? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? O sea, No. lo que me... Profe, ¿por qué no podemos despejar X, por ejemplo, ahí? Porque vos tenés que, porque uno despeja siempre, uno lo que Ah, deriva es la claro. variable de Sí, la sí. función, ¿no? La variable dependiente. Acá me piden hallar y prima. Listo, ¿Está listo. bien? ¿Sí? Si quiero hallar y prima, tengo que despejar y. Y bueno, despejemos y. Primer 5x paso, cuadrado. este sí que está restando, lo puedo pasar sumando. Para hacerlo más fácil, esto que está restando lo puedo pasar sumando para acá. ¿Y cómo me quedaría entonces? 5x cuadrado más 4x menos 2. Lo que hice fue, el 3i lo pasé sumando. ¿Y qué me queda? 3i igual a lo que queda acá, ¿no? Que es esta ecuación que les escribí ahí. Y ahora paso Sí. 3 dividiendo. Y ahora paso el 3 dividiendo. El 3 dividiendo es, o bien 3 dividiendo, lo puedo escribir como un tercio por 5x cuadrado más 4x menos 2. Con lo cual y prima, ¿a cuánto va a ser igual entonces? Y hacemos. ¿Cómo se deriva esto? Fíjense que estamos en derivadas con una variable, ¿no? Es decir, estamos hasta ahora en análisis 1. ¿Se entiende? 10x. O sea, esto me va a quedar. Pero, profe, ¿no es una multiplicación eso para derivar? Sí, pero acuérdense que dentro de lo que es la regla de la multiplicación, ustedes tenían dos Ah, opciones. es verdad. La Acá primera en este caso este es que sería constante. 0. ¿Está bien? Entonces no hace falta aplicar la regla de la multiplicación. Podríamos aplicarla igual, pero no tiene sentido. Sí, sí. Sí, sí. Esto me daría 10x más 4 y ahí tendríamos la y prima.
¿Sí? Ahora bien, ¿y qué hago si no puedo despejar y? ¿Qué hago si no puedo despejar y? O sea, por ejemplo, supongan que tienen la siguiente expresión. Y por e a la x más x cuadrado por el seno de y cuadrado igual a 0. Aclarando que y es igual a f de x y lo que yo tengo que hacer es hallar y prima. A ver, ¿Le podemos dar valor? esperen. ¿Hasta acá se entiende entonces lo que me pide? A ver, primero, ¿se entendió lo que me pidieron acá? Me Sí. dijeron, mira, no te voy a dar la y despejada, no te la voy a dar en forma explícita, pero quiero que me halles la derivada. ¿Qué haces? Despejé y derivé, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora Sí. le sumamos un grado de dificultad. Me dice, mira, no te voy a dar la y despejada en forma explícita. Y además no se puede despejar. Como por ejemplo en esta ecuación. Esta ecuación es imposible de despejarla y. ¿Está bien? Pero igual te estoy pidiendo que me des la derivada de y, la y prima. ¿Qué haces? ¿Estamos con qué es lo que nos está pidiendo? Y acá estamos en problemas, ¿no? Porque yo acá, en el peor de los casos, yo despejaba y hacía el cálculo, ¿no? Pero acá y no se puede despejar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Bien. No. Vuelvo un cachito para arriba. Va, no tanto más arriba, acá vengo. Profe, Sí, decime. perdón, una consulta Dale, bastante tonta. Si dale. y es igual a f de x, ¿yo Sí, no puedo decir que x es igual a f de y no. y despejar En todo x? caso, x era igual f a la menos 1 de y si fuera biyectiva, pero no se puede decir eso. Ah, ¿Sí? Y es igual a f de x, no es lo mismo que decir que x es igual a f de y. Ya te digo, en listo. todo caso podría decir x es igual a f a la menos 1 de y, pero Esa era la eso función tendría que inversa. darse algunas condiciones y aparte habría que ver cómo lo reemplazas acá, ¿no? Porque o sea, aun cuando vos lo reemplazas acá, tampoco podrías despejar x en esta situación. Claro. Porque vos lo tenés ahí y también lo tenés ahí arriba, ¿no? Pero a ver, igualmente, este trabajo que vamos a pretender ahora, con este último tema que estamos viendo, justamente va a ser no despejando la i. O sea, el objetivo es derivar sin despejar la i. Donde esta manera que yo les voy a enseñar vale tanto para aplicarla en un caso como este, donde se podría despejar i, como en un caso como este, donde i no se podría despejar. Pero para eso les tengo que definir antes algo que aún no les definí, que es la forma implícita de una función. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo por ahí. Bien. Lo voy a escribir por ahí. ¿Está bien? Entonces, diremos que una función está dada en forma implícita siempre que todos los términos o componentes de la misma estén en el mismo miembro de la igualdad y del otro lado tengamos a 0. En este caso se dice que se define la función y igual f de x implícitamente. A ver. Esperen a ver si puedo correr esto un poquitito. Ahí está. Bueno, esperen que veo.
Vamos a escribir eso ahí. Esperen que voy a borrar una cosita. Acá. Bien. A ver. Entonces, volviendo un poquito más arriba, justamente, porque yo les di ejemplos, trabajé un poco, pero sin decirles que es una función implícita. A ver, rebobinando, ¿qué era una función explícita? ¿Qué es una función dada en forma explícita? Cuando tenías la variable dependiente despejada. Cuando tenemos la variable dependiente despejada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver, recién lo que les escribí, que todavía no se los interpreté, pero a ver, leyendo lo que les escribí, ¿cuándo podrían decirme que una función está dada en forma implícita? Cuando X y Y no están ahí, despejadas. A ver, en forma así grosera, podríamos decir que una función está en forma implícita cuando tenemos todo de un lado y del otro lado cero. ¿Sí? En ese caso diríamos que tenemos la función y igual f de x definida implícitamente. La tenemos ahí junta con todo. Donde la función va a estar definida implícitamente, pueda despejar o no y, ¿sí? No me importa si puedo o no despejarla ahí. La función está definida implícitamente cuando tenemos toda la expresión en un miembro y el cero en el otro. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, estamos de acuerdo que esto que les estoy resaltando acá es una función que define ahí igual f de x implícitamente porque está metido acá todo junto con todo el resto de las cosas que forman parte de esa función. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y entienden que en este caso yo si hubiera querido despejaba la y, de hecho la despejé y derivé. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. Pero vean que en este caso, pregunta, en este caso, ¿podríamos decir que la función está definida en forma implícita? O sea, que esta es la forma implícita que contiene la función igual f de x. ¿Podríamos decir eso acá? ¿Está esto en forma implícita definido? Sí, pero no puedo despejar. Pero no puedo despejar, pero no importa. La forma implícita no importa si puedo despejar o no. ¿Cuándo dijimos que es forma implícita? Cuando tiene igual a 0. Cuando tenemos todo de un lado y el del otro lado 0. ¿Sí? Bien. Entonces les cuento, para esto va a haber una mecánica. Para esto va a haber una mecánica de derivación que se la voy a escribir ya mismo acá. Y vamos a decir lo siguiente. Dada la forma f de xy igual a 0, que define implícitamente a y igual f de x. La derivada de la función y respecto de x, obviamente, se puede hallar de la siguiente manera. De la siguiente forma. 2 puntos. Bien. Y prima va a ser igual a menos y esta es la fórmula que me va a permitir calcular la derivada de una función que está dada en forma implícita, con una variable independiente, como pasa en este caso. Ahora bien, o sea, a ver, ¿en qué estamos? Estamos en una cuestión donde yo lo que tengo es una función dada en forma implícita y necesito saber cómo derivarla, ¿sí?
En el caso anterior vimos que la pude derivar porque la pude despejar y acá vimos que no la puedo despejar, pero alguna manera de encontrar su derivada tengo que tener. ¿Cuál es la manera? Esta fórmula. Ahora miren, para usar esta fórmula estoy definiendo otra cosa, ¿no? Que necesito usar para esta fórmula. ¿Qué estoy definiendo? ¿Qué ven que estoy definiendo nuevo? Que antes, hasta ahora no les había hablado de La derivada de X respecto de Y. O no, la derivada de X. La derivada de Y respecto a X, que sería esta, ¿no? Esta sería la derivada de Y respecto a X, ¿no? Que ahí el subíndice no se lo pongo porque no hace falta, dado que es la única variable independiente, pero podría escribirlo. Pero fíjense, estoy definiendo una función que es f mayúscula, ¿no? Y aquí, ¿quién vendría a ser la función f mayúscula? ¿Quién es la función que estamos definiendo como f mayúscula? F de X, y. F de X, y. ¿Quién sería f de X, y en este caso? Todo lo que está del otro lado de la igualdad. Todo lo que está de este lado de la igualdad, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que me está proponiendo esta escritura que es una definición general? Siempre que yo tenga una forma, ¿qué es una forma? Función de dos variables igualada a 0, donde tengo y igual f de x, o sea, define implícitamente igual f de x, si quiero la derivada de y, que es lo que estoy pretendiendo hacer, lo que tengo que hacer es aplicar la siguiente fórmula. Con lo cual, para aplicar esta fórmula yo necesito primero identificar quién sería mi f de x, y. ¿Quién sería mi f de x, y? ¿Qué opinan? Y por e a la x más... Mi f de x, y sería y por e a la x más x cuadrado por el seno de y cuadrado. Esta sería f de x, y, es la expresión que está igualada a 0, es decir, es todo este choclo que está acá. Esta sería mi f de x, y. Sí. Y vean, ¿qué me dice? Si yo quiero hallar la derivada de y, lo que tengo que hacer es esta división. ¿Y a quién contiene esta división? A ver, acá arriba, ¿quién tengo? La derivada de... La derivada de f en función de x. X. O sea, ¿quién viene a hacer? Esta función derivada respecto a x. Bueno, la necesito, derivémosla entonces. A ver, f' de x. Bueno, y acá seguimos con la derivación que nosotros tenemos que conocer, ¿no? ¿Cómo derivo esto respecto a x? Te queda e a la x. E a la x por y, ¿no? Porque esto es constante por función. Constante por función, la constante queda, la función se deriva. O sea, voy a tener y por e a la x más 2x por seno de y al cuadrado. derivar esto respecto a x es, esto es variable, esto es constante queda, la función la derivo. O sea, como bien dijo la compañera, 2x por el seno de y cuadrado. Esto sería mi f'(x). ¿Sí? Lo que necesito ahí arriba. En realidad lo que necesito ahí arriba le tengo que poner un menos delante, ¿no? Y lo que tengo que poner ahí abajo es f'I, ¿no? Bueno, hagamos f'I. ¿A qué va a ser igual f'I? E a la x. Bien, derivado de esto respecto a y, tengo, esto es constante, esto es función, la constante queda, e a la x, la y se deriva, me da 1, o sea, que me va a quedar e a la x, más X al cuadrado. Constante por función, porque estoy derivando respecto a y, o sea, esto es constante, esto es función, la constante queda, x al cuadrado, por coseno de y cuadrado. por coseno de y cuadrado por 2i. Fíjense que para derivar el seno de y cuadrado, que respecto de y tengo que aplicar regla de la cadena, ¿no? Primero el seno, me queda coseno, y después y cuadrado, que es 2i. Bueno, conclusión, entonces ya tengo los elementos que necesito para la derivada de y. Tengo lo de arriba, tengo lo de abajo, le pongo el menos adelante, y entonces
Entonces, y' va a ser igual a menos f' de x. O sea, ¿qué tengo que hacer? Menos todo este choclo, ¿verdad? Entonces voy a tener menos y por e a la x más 2x por el seno de i cuadrado. Eso me quedaría arriba. Y abajo, Y la lo que tenés, derivada de la función respecto a y decir esto. Con lo cual voy a tener e a la x más x cuadrado por el coseno de i cuadrado por 2i. Y esta es la derivada de la función i. O sea, es la derivada de la función i que nosotros estamos definiendo en forma implícita a través de esta fórmula, esta ecuación. ¿Está bien? Profe, Dime. no hace falta hacerlo para no retrasar la clase, ¿no? Pero el ejemplo que diste antes. Lo voy a hacer. Ah, Lo voy a hacer así. O sea, para que Yo te iba a ustedes, contar eso, no sé si si era era tu lo mismo. pregunta, no sé si era tu pregunta, pero para que Sí, vean sí, que sí, esto sí. funciona, Para esto el otro funciona plan. siempre. Esto funciona siempre. Se pueda o no se pueda despejar i. Supongamos que yo esto lo hubiera aplicado. A ver, antes de aplicarlo, entonces, ¿se entiende que hay que aplicar esta fórmula? ¿Se entiende de dónde toma elementos esta fórmula? O sea, yo tengo que aplicar la derivada de i respecto a x o la derivada de i y tengo que tomar los elementos de esta función, que es la función implícita, ¿no? Es la función que implícitamente define a la función que yo tengo que, en definitiva, derivar. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y si fuera al revés, Si fuera al revés, no. Si fuera al revés, ¿qué significa? A ver, si cambia el que, nombre de las variables, acá lo cambian acorde, o ¿no? sea, que te pidan O sea, vean lo que la tengo, ¿no? variable independiente es X. Supongo que tengo u igual a f de b. No sé, por decir algo, ¿no? U igual a f de b. O sea, yo tengo que hacer u' de b, ¿no? ¿Sí? U igual a f de b, me pedirían u' de b. O sea, me pedirían u' de b. Y bueno, fíjense cómo funciona, ¿no? U' de b es f' de b dividido f' de u. O sea, miren cómo va esto. Acá es la f de la chiquita, que está ahí. Y abajo es la f de la grandota, que está ahí. ¿Está bien? O sea, siempre arriba va la derivada o sea, como que el orden estaba al revés. Si estoy derivando respecto a x, arriba va la derivada respecto a x y abajo la derivada respecto a y. Igual ahora vamos a generalizarlo. Ahí entendí. No sé si generalizarlo, pero vamos a ver para dos variables ahora. Pero ¿se ve cómo se construye esto y esto? ¿Ven la relación que tiene con esto? Repito, fíjense, estoy derivando y respecto de quién. De X. De X. Entonces, derivo respecto de X, ahí arriba va la derivada de respecto de X. ¿Y a quién estoy derivando? Ahí abajo va la derivada de Y. O sea, arriba va la variable independiente y abajo va la variable dependiente. ¿Sí? Arriba va la variable independiente y abajo va la variable dependiente. Perfecto. Para la construcción de esta fórmula. ¿Está bien? Perfecto, gracias. De nada. Pero bueno, ahí como se adelantó el compañero y muy atinadamente, yo les quiero mostrar que esta fórmula que les acabo de dar acá funciona siempre. Va a funcionar también acá, en este caso. Vamos a verlo. Se los escribo por acá. Igual ustedes que están copiando entiendan que esto que voy a escribir por acá viene de abajo. Pregunto. Si yo no hubiera querido despejar acá, si yo no hubiera querido despejar, ¿cuál hubiera sido mi función que llamamos f de xy? Que acá en la general llamamos f de xy. ¿Cuál hubiera sido mi función? 5x cuadrado menos 3y más 4x menos 2. Todo este choclo, ¿no? O sea, y además ustedes ven que esto ya lo derivamos y nos había dado esto, ¿no? O sea, esto es algo que ya habíamos hecho porque podía despejarla ahí. Pero supongan que no la quiero despejarla ahí.
¿Por qué puedo no querer despejarla ahí? Y o porque es muy engorroso, o porque es imposible despejar, o es complicado de despejar, o me puedo equivocar al despejar. Bueno, yo lo puedo dejar así, trabajarlo con esta formulita. Entonces veamos. Fxy dijimos que era 5x cuadrado Menos 3y. menos 3y más 4x menos 2. Bien, quiero y'. ¿A quién necesito para y'? Y para y' necesito f'x Y f'y. y f'y. ¿Quién es f'x? 10x. 10x 3y. Más 4. más 4, ¿no? Ah, es verdad que queda como un... ¿Está bien? Cuando ustedes tienen esto, f'x es 10x, esto es 0, más 4 y esto es 0, ¿no? F'x 10x más 4. Sí, sí. ¿Vamos bien? ¿Y f'y? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3, ¿no? Porque ahí tengo menos 3. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se construye y'? De acuerdo a la formulita de abajo. Menos, Menos paréntesis, 10x más 4. 10x más 4, Paréntesis, 10x más 4, dividido menos 3. dividido menos 3. ¿El menos, profe, no se podría ya distribuir? No, ¿no? Sí, se puede distribuir. Sí, se puede distribuir. Podés ok, abrir ok. este paréntesis y ponerle menos, pero fíjate que no te conviene, porque el menos con Sí, el sí, menos sí. se me pueden simplificar. O Claro. sea que en definitiva esto me estaría quedando 1/3 por 10x más 4. Hasta te diría que es más fácil. Hasta te diría que es más fácil porque se evitaron despejarla, ¿no? Vieron que antes de despejar, vieron que nos dio esto, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes lo hacen así, llegan al mismo resultado y quizás de manera más económica. ¿Está bien? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Perfecto. Agrego una página. ¿Puedo agregar una página o están todavía copiando algo? Minuto, profe. Ahí va. Sí, no hay apuro. Listo. Muy bien. Y ahora, por último, lo que vamos a mostrar es cómo dar esto, no de manera 100% general, pero para funciones que tienen más de una variable independiente. Porque fíjense que nosotros recién lo tomamos para una variable independiente, ¿no? Entonces, bien, esto lo vamos a decir de la siguiente manera. Dada la ecuación f de x, y, z, fx, y, z igual a 0, que define implícitamente la función z igual a fxy. O sea, esto lo que significa es que en esta expresión x e y van a ser mis variables independientes y z mi variable dependiente, ¿sí? Perdón, ¿eso es condición? ¿Eso es una condición o es parte del enunciado? No, es parte, digamos, es condición para el enunciado para mostrar lo que vamos a decir ahora, ¿está bien? Bien, define implícitamente, entonces z, es decir, x e y son variables independientes y z es mi variable dependiente. Como z es una función con dos variables independientes, yo eventualmente podría calcular las derivadas parciales, ¿no? Sí. Entonces, las derivadas parciales de la función z se podrán calcular independientemente de que z pueda o no despejarse, ¿no? Como pasó en el caso anterior. De la siguiente manera. Z'x va a ser menos
f'x sobre f'z. Y z'I se puede calcular como menos f'I sobre f'z. Es decir, ahí tenemos estas dos fórmulas que me van a permitir hallar las derivadas parciales. ¿De quién? De la función que viene definida implícitamente, que está metida acá adentro, independientemente de que se pueda o no despejar, es indistinto, como pasó en el caso anterior. Y fíjense que la forma de estas dos fórmulas, ven que tienen la misma forma que la anterior, ¿no? Arriba, ¿qué tengo? Menos, y que también lo tenía en la anterior, ¿no? ¿Y qué tengo? ¿F' de quién? La variable independiente. Del independiente. Y abajo tengo F' de quién? Es la dependiente. De la dependiente. Y lo mismo acá, ¿no? Arriba tengo F' de quién? Del independiente. Y abajo tengo F' de la dependiente. Profe, ¿Sí? acá los denominadores se calcula una vez sola y es el mismo para ambos, entiendo. Es el mismo para ambas, Y exactamente. lo que cambia sería X e Y. O sea, Los F' de numeradores, X. exacto. Bien, por ejemplo, supongan que tenemos dada la función z por e a la x cuadrado y menos x cuadrado por e a la 3z igual a 0, que define implícitamente a la función z igual a f de xy. Nos pide hallar la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y. ¿Dónde? ¿Ven todo este cholo que tienen acá, no? Si yo acá pudiera despejar z, no sería más que un ejercicio normal donde yo previamente despejaría z y después derivaría, calcularía las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá con esto que estoy diciendo? Sí. Sí. Ahora, ¿qué sucede? La expresión esta que les estoy dando yo es imposible despejar z. Podría pasar quizás que le dé una expresión complicada donde z podría despejarse, pero es muy engorroso el despeje. Entonces, si ya conozco la fórmula de trabajo, mejor la aplico y listo. Y calculo las derivadas y no me tengo que complicar buscando despejes o equivocándome en un potencial despeje que podría llegar a realizarse. ¿Me siguen? Bien. Sí, profe. Bueno, entonces, para esto, ¿a quién necesitamos? Bueno, necesitamos varias cosas. Primero, necesito definir o reconocer quién sería f, x y z. Z por e a la x cuadrado por y menos x cuadrado por e a la 3z. Todo este choclo es f, x y z, ¿verdad? Todo este choclo es f, x y z. O sea, f, x y z es z por e a la x cuadrado y menos x cuadrado por e a la 3z. ¿Sí? Bien. ¿Y a quiénes necesitamos para hallar las derivadas parciales? Y bueno, para hallar las derivadas parciales necesito f'x, f'z y f'y. Bien. Busquémoslas. Busquémoslas. Vamos con x primero. f'x, f'y y f'z. Bien, vamos con f'x. F'x, este primer término. Tengo que derivarlo respecto a x. ¿Cómo lo derivo? E por e a la x cuadrado por y por 2x. No, sí, por 2x. Vamos con cuidado, vamos con cuidado. A ver, esto es constante por función. Sí. Por lo Z tanto, por... Cero. la Ahí da constante 0. queda
la función se deriva. O sea, yo voy a decir, bueno, z por... ¿Y cómo derivo e a la x cuadrado ahí? E a la algo. Es lo mismo Queda eso mismo por la derivada de ese algo, ¿no? por 2x. 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 2xy. ¿Cómo se deriva esto Sí. respecto a x? Sí. Para Pasa derivar que esto si no- respecto a x, la y es constante. O sea, la y queda y el x cuadrado se deriva. O sea, me va a quedar 2xy menos. Derivar esto respecto a x. ¿Cómo se deriva esto respecto a x? Esto es constante. Por lo tanto, y por constante por función. La constante queda, la función se deriva. O sea, 2x por e a la 2x 3z. por e a la 3z. ¿2x por e a la 3z? ¿Vamos bien? Bien. F'I. ¿Cómo derivamos F'I? Bien. Derivar esto respecto a I. Constante por función. Constante por función. La constante Z, queda. Z por e a la x cuadrado por i por... por X al nada. cuadrado. Por x Por al uno. cuadrado. X al cuadrado. ¿De acuerdo? No, si no lo hago con la regla de la multiplicación, adivino, perdón. Es que regla de la cadena, ¿no? O sea, acá, cuando ustedes tienen que derivar esto, a ver, e a la algo, está claro que es ese e a la algo por la derivada del exponente, ¿no? Y la derivada del exponente, como están derivando respecto a y, es x cuadrado. ¿Está bien? Porque y es x cuadrado es constante, la y es función. Métanle bien el fin de semana a practicar derivadas, ¿sí? X cuadrado es constante, y es función, la constante queda, x cuadrado, la y se deriva, que es 1, ¿no? O sea, sería eso menos ¿cuánto? Nada. Nada, o sea, Bien. 0, ¿no? O sea, acá, fíjense que no tenemos y. Por lo tanto, como no tenemos y, este término es constante. La derivada de la constante es 0. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ¿y la derivada de z? La derivada de la función f respecto de z, tenemos constante por función. E a la x cuadrado por i. Esto queda y esto se deriva. La derivada de z es 1, ¿no? Ujú. Derivada respecto de z, o sea, me va a quedar e al x cuadrado por i menos, y esto, derivado respecto de z, ¿qué voy a tener? Menos 2x menos Constante x al cuadrado. por X función. cuadrado. La constante queda Es x cuadrado por e a la 3z por 3. por 3. Bien. Bien. Métanle entonces fuerte a derivadas. Por lo tanto, y con esto terminamos. Espera un cachito. Lo que tengo que responder es z'x va a ser igual a menos, estamos acá, ¿no? Z'x, que es lo que me pide el ejercicio, va a ser igual a esto, menos f'x, o sea, menos todo este choclo de acá, o sea, z por e al x cuadrado i por 2xy. ¿Alguien escribió? Escuché ruido. ¿O levantó la mano? ¿O Están qué? pidiendo recreo, profe. ¿Cómo, perdón? Están pidiendo recreo. Es que ya terminamos. ¿Están pidiendo recreo? Ya terminamos. ¿Cómo recreo? Si no hacemos nunca recreo. Bueno. Y abajo, ¿qué tenemos que poner? F' de z. O sea, abajo va esto de acá. E al x cuadrado i menos x cuadrado por e a la 3z por 3. Esto sería la derivada de z respecto a x
A ver, escriban ustedes la derivada de z respecto a i. Menos z. ¿Nos estás preguntando para que te lo digamos o lo hacemos en el cuaderno? Perdón. No, dígamelo. Menos. Tenemos menos f'I. Z por E. O sea, esto. A la X cuadrado por I. O sea, menos Z por E al X cuadrado I por X cuadrado. Cuadrado. Sobre. Y abajo, viene a ser el mismo denominador. ¿no? X cuadrado I menos X cuadrado por E a la 3Z por 3. Y ahí tenemos entonces la derivada de la función respecto a i. ¿Sí? Bueno, disculpen lo rápido que fuimos, pero la verdad que prefería por lo menos que vean todos los temas, como para que los puedan practicar el fin de semana y el lunes llevar todas las dudas que tengan, ¿no? ¿Esto tiene aplicaciones económicas, profe? ¿Cómo? ¿Tiene aplicaciones económicas esto? Sí, tiene. Sí, tiene, pero bueno, siguen siendo las mismas aplicaciones de las derivadas. O sea, tienen que hallar, si les piden alguna función marginal, les piden las derivadas parciales. O sea, son todas, en definitiva, la aplicación económica es calcular la derivada y después meterle la interpretación económica, pero nada distinto a lo que ya vieron. No es que tenga aplicaciones económicas diferentes. ¿Sí? Dele, profe, gracias. Bueno. ¿Puedes subir un poquito, por favor? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, puedes subir un subo? poco que estoy terminando, no terminé de copiar la definición y me quedó inconcluso. Que baje un poquito ahí, decís. Ahí, excelente, listo, ya está, perfecto. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, ya saben, les queda la actividad de repaso. Por supuesto, el viernes que viene nos vemos porque es Semana Santa, así que la última clase previa al parcial es la de este lunes. Igual si tienen dudas, si quieren, me pueden escribir por el campus y bueno, les contesto si tienen alguna duda antes del parcial. Y bueno, nada, ahora esta pizarra se la subo en un momento y métanle con la práctica, con derivadas y con todo lo que es contenido del parcial. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Buen fin de semana.